columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que vamos al Salmo 37. No lo leeré entero, voy a empezar a comentar verso a verso cosas en las que yo me querría detener y que meditemos en ellas. Dice así: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, pues como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Este salmo empieza de una manera curiosa, un llamado a no tener envidia, un llamado a no irritarnos, pero no irritarnos con cualquier cosa, sino concretamente con los malhechores. El Salmo 37 es un salmo que, si sus Biblias tienen título, la mayoría de ellas indican que es el justo y el problema del mal. Es decir, cómo nosotros los creyentes que vemos la vida desde la perspectiva de Dios, vivimos en un mundo donde reina el caos, donde reina la maldad, donde reina la injusticia. Por eso este salmo, que tiene ese tema central, nosotros como creyentes en medio de un mundo malvado, nos empieza dando el primer consejo de Dios. No te pongas de mal humor por causa de los malvados. Vivimos un mundo donde toda la gente vive quejándose, ¿sí o no? Yo no sé, pero todas las conversaciones siempre hay gente que transmite amargura. Los políticos, lo peor. Los jóvenes de hoy, lo peor. Los niños de hoy, lo peor. Las leyes de hoy, lo peor. La nueva cuota de autónomos, lo peor. La gasolina, lo peor. La luz, lo peor. Los profesores, lo peor. Los padres, lo peor. El mundo, lo peor. Mi vida, lo peor. Vivimos en un mundo donde la gente está descontenta, donde la gente está enfadada y a conciencia. ¿Por qué? Porque reina la maldad. Reina la maldad. Vivimos en un mundo donde nuestros gobernadores, que teóricamente nos deberían cuidar, deberían velar por nosotros, deberían buscar lo mejor para nosotros, viven a costa de nosotros. Vivimos en un mundo donde, y eso no pasa en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa, en todas partes es igual. La gente siempre llega al poder diciendo que quiere lo mejor para el pueblo, que va a ayudar al pueblo, que va a sacar al pueblo adelante, pero cuando llegan todos hacen absolutamente lo mismo. Viven a costa del pueblo, se enriquecen del pueblo y se olvidan del pueblo. Eso trae ira a los corazones. Vivimos en un lugar donde los bancos nos deberían un poquito ayudar, ¿no?, a construir un poco nuestra vida, pero nos oprimen con grandes intereses. Donde el rico es más ayudado por ellos. Cuando tienes dinero en el banco te llaman constantemente. Usted no le interesa invertir, usted no le interesa eso, pero cuando no tienes dinero se olvidan de que existes. Donde todo el mundo te oprime, donde solo hay injusticias, donde los narcotraficantes viven vidas de lujo y la policía parece que va de su mano. Donde la policía que debería detener la maldad está comprada por los malvados y al final se enriquecen a costa de la maldad de los malvados, extendiendo la mano y permitiendo que los malvados sigan practicando la maldad. Y en medio de ese mundo, donde sufren los niños que son abusados por padres terribles, donde sufren niños que son prostituidos como si la gente los viera como pedazos de carne, donde sufren mujeres maltratadas, hombres maltratados, donde la gente es tratada con tanta injusticia y severidad, estamos nosotros viendo todo eso, y en medio de todo eso Dios da un consejo tremendo: que eso no te irrite. A ver, no es lógico lo que me estás pidiendo, porque lo normal en todo esto es sentir irritación, es sentir ira, es sentir rabia, es injusto lo que pasa. Ya, pero no vas a ganar nada, no va a cambiar. ¿Por qué Dios dice no te irrites por eso? Porque mira todos los años de historia de la humanidad y dime cuándo ha sido diferente. Desde que Génesis 3 nos enseña que el pecado entró en el mundo, esa es la historia del hombre. Injusticia, maldad y violencia. ¿Qué ganas enfadándote con algo que no va a cambiar mientras haya pecado en esta tierra? El problema no son los malvados. El problema no son los traidores, los injustos. El problema es el pecado. Y mientras haya pecado en la tierra, no va a cambiar nada.
El mundo lo ve diferente, pero tú que eres creyente debes entender que mientras haya pecado, hasta que no estemos en cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá pecado y entonces no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza, eso va a estar igual y no ganas nada quejándote del político, quejándote de los bancos. Hay que alzar la voz contra la tiranía, hay que alzar la voz contra las leyes inmorales, contra los valores anticristianos y contra imposiciones que pisotean la ley de Dios y la palabra de Dios. Claro, hay que oponerse a esas cosas, pero el Señor no dice que no te opongas a la tiranía, dice que no te irrites, como si irritándote fuera a cambiar algo. ¿Acaso cuando te juntas con tus vecinos y hablas de lo mal que va la política, el político cambia? No, os desahogáis, pegáis 4 gritos, mostráis vuestro enfado, pero las cosas siguen exactamente igual. Pero ¿por qué el Señor dice, y dónde quiere el Señor que encontremos consuelo para no irritarnos? En el verso 2 ha dicho, porque como la hierba pronto se secarán. ¿Por qué tienes que esperar? Porque eso es temporal. Porque mañana va a haber un juicio y Dios va a ser justo. Donde el traficante que vivió esa vida de lujo a costa de hacer daño a las personas va a arder en el infierno. Donde el político corrupto que vivió a costa del pueblo va a arder en el infierno. No te irrites por algo que hoy no puedes cambiar y espera que yo mañana voy a juzgar a todos. Deja el juicio en mi mano. Tú no puedes cambiar las cosas, pero Dios mañana pone todo en su debido lugar. El mundo no lo vamos a cambiar quejándonos, pero sabemos que Dios es justo y mañana va a haber un juicio y todos pagarán conforme a sus obras. Por eso el Señor dice, no te irrites por ellos, porque son como hierba, dentro de poco se secarán. Y te digo una cosa, no habrá dinero del mundo que compre su salvación. No habrá dinero del mundo que pague su eternidad. No habrá casa, mansiones, ni cuentas en las Caimán, escondido millones y millones, que pueda arreglar su situación ante Dios. No seas como Asaf. ¿Recuerdan a Asaf en el Salmo 73? Por poco resbalaron mis pies porque tuve envidia de los impíos. Al ver que ellos vivían sus vidas abundantes y encima hablaban mal de Dios y cada vez iban más holgados. Y yo por poco resbalo. Pero ¿qué dice Asaf ahí? Hasta que entré, ¿dónde? Hasta que entré en el templo, hasta que entré en la casa de Dios y vi y recordé el fin de ellos. ¿Por qué voy a envidiar lo que tienen aquí hoy cuando yo sé lo que van a vivir mañana en la eternidad? Yo tengo vida eterna. Mira cómo sigue el verso 3 entonces. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. En medio de ese mundo tú tienes que hacer otra cosa. No quejarte, no irritarte, no amargarte. Confía en Dios. Segunda cosa, haz el bien. Tercera cosa, habita en la tierra. No estás aquí para irte a una cueva. Mira qué cosa te ha dicho el Señor. 1, confía en mí. 2, haz el bien. 3, habita aquí mismo porque aquí estás y aquí te he puesto. Pero mira que dice el 4. Cultiva la fidelidad. En medio de ese mundo de injusticia y de maldad, sé fiel. Es muy fácil ser fiel el domingo en la iglesia. Es muy fácil ser fiel cuando quedas con los hermanos a pasar un buen rato. Es muy fácil ser fiel cuando convives y estás en una casa donde todos son cristianos, pero yo quiero que seas fiel habitando en la tierra. ¡Qué desafío! Pero ¿cómo lo haremos? Jesús lo hizo. Él estuvo entre rameras, ladrones, estuvo entre malhechores, estuvo entre líderes religiosos hipócritas y falsos como los fariseos, pero ¿él qué hizo? Habitó en la tierra, pero fue fiel. A veces usamos como pretexto el mundo para justificar nuestras acciones. ¿Sabes esa gente que viene y te dice, es que si vieras el pasado que he tenido entenderías mi carácter? Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todos tenemos traumas, lo que pasa es que no todos los contamos. Hay gente que ha sido abusada, violada por su propia familia, por padres, por primos, por hermanos.
Y no están tratando la vida de cualquier manera y lanzándose al pecado diciendo, es que no sabes lo que me hicieron. Sí sé lo que te hicieron, pero sé lo que te ha hecho Cristo también. Y eso pesa más que lo que nos ha hecho el mundo. El mundo nos puede haber destrozado, pero Jesús nos ha restaurado. No importa lo que te hizo la vida, el mundo o tu propio pecado, importa lo que Jesús ha hecho hoy. Así que en medio de este mundo lleno de injusticia, tú confía en Dios. Haz el bien, habita en la tierra y sé fiel al Señor. Porque no somos llamados a ser fieles al Señor solo en Jerusalén. No somos llamados a ser fieles al Señor solo en la tierra prometida. Somos llamados a ser fieles al Señor en Babilonia. Somos llamados a ser fieles al Señor en Sodoma y Gomorra. Y somos llamados a ser fieles al Señor en Barcelona, en medio de un lugar donde el feminismo crece, la ideología de género crece, y ahí estaremos nosotros, viendo la injusticia crecer, la maldad crecer, las familias romperse. ¿Qué haremos? ¿Irritarnos? Claro que nos duele y nos ofende como creyentes, pero ¿qué haremos? ¿Confiar en Dios? ¿Hacer el bien? Y en medio de la tierra donde habitamos, seremos fieles al Señor. Mira cómo sigue este salmo tan precioso. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Por qué nos irrita ver que al malo le va bien? Porque ahí está nuestro corazón. Queremos las cosas del malo. No es que nos parezca injusto. Si yo tuviera lo que el malo tiene, diría, bueno, yo también lo tengo. Hermano, cuando tú ves a Abel y Caín, ¿tú crees que el problema de Caín fue la ofrenda de Abel? No, el problema de Caín fue la bendición de Dios. Que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Porque si Dios hubiera mirado con agrado la ofrenda de Caín, también no habría problema. Pero el problema es que él vio que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado su ofrenda. Y todo el mundo habla de que la ofrenda de Caín fue mala o no le dio lo mejor, pero añadimos cosas que la Biblia no dice. Simplemente Dios no la miró con agrado como miró la de Abel, y lo que Caín tuvo es una gran envidia. A veces no nos importa que otros tengan cosas si yo también las tengo. El problema es ver que otros tienen lo que yo no tengo. Pero por eso el Salmo está diciendo, no pongas tu delicia en lo que tiene el malo. ¿Qué pasa si los futbolistas tienen 6 Lamborghini en el garaje? No pongas ahí tu delicia. ¿Qué pasa si los narcos tienen mansiones de lujo por el país y vidas lujosas? No pongas ahí tu delicia. ¿Qué pasa si el político corrupto vive vidas de yates, en coches lujosos, en restaurantes lujosos, en viajes lujosos? No pongas ahí tu delicia. Pon tu delicia en el Señor. El mundo lo pone en esas cosas, porque para el mundo tanto tienes, tanto vales. Pero nuestra confianza no está en las cosas. Pon tu delicia en el Señor. ¿Sabes cuándo vas a encontrar pleno gozo en esta tierra? Cuando tu pleno gozo dependa del Señor. Mientras tu gozo dependa de tu marido, no vas a estar gozoso. Mientras tu gozo dependa de tu esposa, no vas a estar gozoso. Mientras tu gozo dependa del buen comportamiento de tus hijos, no vas a estar gozoso. Mientras tu gozo dependa de tener muchas cosas materiales, no vas a estar gozoso, porque la gente te fallará y siempre habrá algo que no tendrás. Pero si tu gozo está en el Señor, si tu deleite está en el Señor, encontrarás un gozo y una paz que el mundo jamás te dará. Pon tu delicia en el Señor. Cuando la gente te diga, ¿qué es lo que más feliz te hace en la tierra? El Señor. Él es el tesoro escondido, la perla preciosa, el tesoro de gran valor. Él es el todo para mí. Él es lo que un día encontré. Bueno, Él me encontró porque yo soy el que estaba perdido. Él es el que yo encontré en cierta manera y cambió mi historia. Mis valores cambiaron. Lo que para mí era importante cambió. Y mi delicia ya no está en el sexo, ya no está en el alcohol, en el vicio, en el deporte o en el éxito profesional o académico. Mi delicia está en el Señor. ¿Y cómo sigue ese verso? Ya es alocado. Pon tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Es como esos textos que dicen que pedid y todo lo que pidáis lo dará el Señor. Pero ese verso primero, el verso de antes, cambia todo.
Pon tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuando tu delicia está en el Señor, las peticiones de tu corazón van a cambiar absolutamente. Porque un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas va a pedir conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Y obviamente Dios te concederá las peticiones de tu corazón porque ahora tu corazón está en Él. Tu corazón está en otras cosas. El Señor no tiene la responsabilidad de darte otras cosas, pero tu corazón está en Dios. Dios concederá las peticiones de tu corazón. De un corazón que está deleitándose en Dios. ¿Y qué va a querer? Más santidad, más pureza, más paz, más gozo, más tiempo con Él. Yo te lo doy. Porque eres mi deleite ahora. Entonces quiero estar más contigo, obedecerte más, caminar más contigo. Yo te lo doy. Pídeme y te lo doy. Pero primero, lo que te he dicho, pon tu deleite en el Señor. Las cosas en orden se entienden mejor. Y mira cómo sigue el verso 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hermano, ¿sabes qué pasa? Que Él no dice cuándo. Él no dice cuándo. Ese verso está así. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él porque Él va a actuar. Pero no dice cuándo. Y una de las cosas que más nos juegan malas pasadas, ¿saben cómo se llama? La impaciencia. Yo estoy confiando en el Señor y Él ha prometido que actuará, pero no ha dicho que será hoy, ni esta semana, ni este mes, ni este año. Él ha dicho que actuará y que un día va a mostrar tu justicia y va a hacer las cosas como debe ser. Pero no te ha dicho que va a ser este año. El problema es ese. Si te dijeran que Dios va a cambiar tu matrimonio en 5 años, ¿seguirías casado llorando? Sí. Si te dijeran, mira, has sufrido 10 años de un terrible matrimonio, pero si sufres 5 más, te garantizo que toco el corazón de tu marido, tú te agarras a esa mesa y lloras 5 años porque ya tienes la fecha. Pero ¿saben por qué desistimos? Porque no tenemos la fecha. No la tenemos. No la tenemos. Y si nos dieran una fecha, actuaríamos diferente. Si te dijeran, mira, si sigues orando por eso, te lo concedo dentro de 2 años, no pararía de orar. Pero a veces lo dejo porque como no llega a tiempo, empiezo a pensar que Dios no lo hará. Pero déjame decirte una cosa. ¿Qué pasa si llegamos al fin de nuestros días y Dios no hizo lo que yo quería, lo que yo pedía? Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Cuando sea tu deleite el Señor, todo lo demás, venga o no, va a ser añadiduría. ¿Recuerdan a Jesús? Buscad primero el reino de Dios y su justicia y el resto. Cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, el resto no es prioritario. El resto pasa a ser completamente secundario. Hermano, en esta vida debes tener las prioridades claras en tu corazón. Muchos andamos como la samaritana. ¿Cuál creen que era la prioridad de la samaritana? Muchos creen que era el sexo. Yo no lo creo. Yo creo que quería una familia. Porque muchas veces se agarra a ese hombre, a lo mejor, no por el sexo. Lo puede tener con otro hombre que no se ha casado. Esa mujer quería una familia probablemente. Quería a alguien que la amara, tener hijos, formar un hogar. Iba tomando maridos equivocados. Hombres equivocados, porque su camino, su deleite, su delicia estaba en tener una familia y hay gente que corre tras eso. ¿Qué pasa cuando tienes la familia y estaba ahí tu delicia? Te casas y empieza la tristeza. ¿Por qué? Porque no llena. Hermano, una familia no llena. Ahí te casas, empiezan las cosas del día a día y tú dices, oye, yo no me esperaba esto, me siento vacío, vacía. ¿Sabes qué hay que hacer? Vamos a tener un niño, porque los niños traen alegría. Los niños llenarán el vacío que tenemos en casa. Y te digo una cosa, no lo llenan. Yo no digo que no traigan alegría. Herencia del Señor son los hijos. Tremenda bendición. Gloria a Dios el que tiene su aljaba llena de ellos. Pero no llenan el vacío. Es más, pueden suponer cargas.
Cuando un matrimonio no anda bien y llega un niño, puedes estabilizar todavía más la relación. Hay más tensión, hay más trabajo, hay más ocupaciones y hay momentos difíciles que enfrentar. Y lo que pensamos que iba a ser un arreglo parece que empeoró las cosas y encima ahora tenemos un niño. Igual si metemos dos y tenemos la parejita, intentamos llenar las cosas. Oye, ¿y si nos vamos del país? Yo creo que si empezamos de cero en Cancún y te vas a Cancún y no. Si no pones tu delicia en el Señor, vas a andar como una samaritana en busca de agua, que nada va a saciarte. Pon tu delicia en el Señor y no habrá nada en este mundo injusto que apague tu necesidad que te haga correr desesperado de algo que te sacie, porque ya Dios será suficiente. Hermano, de verdad deseo decirte de todo corazón que oro para que Dios sea suficiente para vosotros, no de boca, de verdad. Que puedas decir y vivir, Dios me basta. Dios me basta. Pero es que me estoy quedando sin amigos. Dios me basta. Es que no me va bien la vida laboral, no arranco económicamente. Dios me basta. Sigo 5 años aquí, venía con un proyecto y sigo viviendo en una habitación, no tengo mi piso propio, la cosa se me torció. Dios me basta. Yo quiero que Dios sea suficiente para ti, no que lo digas, yo quiero que lo sea. Va a cambiar tu manera de enfrentar la vida, va a cambiar tu manera de estar en medio del mundo. Cuando Dios baste para ti, cuando Dios sea tu mayor tesoro, tu bien supremo, no vas a necesitar correr detrás de amigos, estar siempre con alguien que te distraiga para no pensar. A veces la iglesia para muchos es como el alcohol para el borracho. Vienen a la iglesia y quieren estar todo el rato con gente porque no saben estar solos. Yo conozco gente en la iglesia así, que siempre tienen que estar con alguien porque no saben estar solos. Matrimonios que necesitan quedar con otros porque entre ellos ya no hablan. Gente que necesita quedar con alguien porque no sabe estar sola. Hermano, aprende a estar solo con Dios y que Dios baste, porque habrá un día que se te va a caer el mundo en pedazos, vas a llamar a 100,000 y todos tendrán algo que hacer, pero Dios bastará. No digo que no busques ayuda de hermanos, pero digo que Dios sea suficiente para cuando los hermanos no puedan estar, cuando tu madre no pueda estar, cuando tu pastor no pueda estar, cuando el jefe no pueda estar y digas, no hay nadie, no saldrás a Facebook a decir, porque cuando los necesitas no están, no irás a las redes a poner eso, porque Dios bastará. Dios será suficiente y yo de verdad anhelo que Dios sea suficiente para todos nosotros. Que no necesitemos nada más, porque si no haremos como el mundo, iremos amargados, estaremos irritados, porque nada nos va a satisfacer, el mundo será injusto con nosotros, la gente no me trata como merezco, los hermanos no me atienden como merezco, el pastor no me cuida como merezco, estoy irritado y enfadado. Dios no te basta, por eso necesitas que alguien vaya a suplir lo que tú crees que mereces, que Dios sea suficiente. Para que si el mundo nos ignore, sepamos que el Todopoderoso no pestañea y sus ojos están sobre nosotros todos los días. Que Dios nos baste. Mira lo que dice el 7. 2 palabras muy importantes. Dice, confía y espérale, pero no de cualquier manera. Mira cómo dice. Confía callado y espérale con paciencia. ¿Cómo nos cuesta, callarnos? ¿Qué necesidad tenemos tantas veces de, en medio de las pruebas, correr necesito soltarlo, necesito desahogarlo, necesito quedar con alguien, llamar a alguien, necesito sacar este monstruo para afuera? Confía callado. Hermano, está bien contar nuestras luchas, llevar las cargas los unos de los otros, pero no hagas de eso una práctica habitual. A veces tienes que aprender a confiar en silencio. A veces me doy cuenta que hay gente que le pregunto, pastor, ¿usted sabe que fulano está así? Y digo, sí, ¿y tú cómo lo sabes? Lo sabemos todos ya. Se ha ido a desahogar con todos, se ha ido a hablar de su matrimonio con todos, ya media iglesia sabe que están mal, ya media iglesia sabe que están tristes, ya media iglesia sabe que quieren dejar la iglesia, media iglesia sabe todo porque no saben confiar en el Señor callados y esperar con paciencia. Me agobié, lo suelto, sigo agobiado.
Ya, porque estás contándoselo a gente que no va a arreglarte la vida. Confía callado y espera con paciencia. Es bonito decirle a la gente, confía en el Señor y espera en Dios, pero ha añadido 2 palabras que lo cambian todo. Confía callado y espera con paciencia. ¿Sabes qué significa con paciencia? Que puede ser que esperes mucho y sigue callado. Hermano, yo creo que el valor de la soledad se está perdiendo, el valor del silencio se está perdiendo. Nos quedamos un minuto a solas en casa, ya vamos al móvil, al WhatsApp, vemos los estados de la gente del WhatsApp, si no vemos Instagram, entramos 2 minutos después, digo, nadie ha publicado nada, pero he vuelto a entrar, me vuelvo a meter en YouTube a ver si han subido hace 10 segundos otro vídeo, me meto en Facebook, veo publicaciones, leo historias, me meto otra vez a WhatsApp, veo el grupo de la iglesia, veo el de la familia, veo el de los primos, veo el del trabajo, veo el de los cuñados, veo el de la despedida de soltera y del cumpleaños que le están organizando. Y me he metido en 8 grupos. Y qué pena que este día lo han cerrado. Ya, pero es que el cumpleaños fue hace 2 años. Ya, pero me gustaba entrar de vez en cuando para ver actualizaciones. Cuando No Machón nos pone presupuestos dentales en el grupo de la iglesia, y yo entro, las veo y digo, sale bien de precio. A ver si me hace un empaste. Estamos enganchados porque no sabemos estar callados. Necesitamos información, estar al día, y cuando no lo preguntamos, hermano, ¿qué tal? Hermano, ¿cómo va? Hermano, cuéntame, desahógate conmigo. Necesito salir de mi silencio. Oh, hermano, si empezáramos a recuperar el valor del silencio. La gente dice, pastor, no escucho la voz de Dios, no siento que Dios me guía, es que estás demasiado ocupado escuchando todo el mundo. En el silencio muchas veces el Señor guía nuestros corazones. En el silencio y en la paciencia muchas veces el Señor nos guía a buenas decisiones, nos hace pensar de otra manera. ¿Sabías que se piensa mucho mejor en silencio? Que se toman decisiones mucho más sabias en silencio y tranquilos, en paciencia. Ha pasado esto, pastor, tráeme el móvil, voy a escribir en WhatsApp ya, calentito, así enfadado, pero lo resuelvo hoy. No, silencio, paciencia, y ya verás cómo lo actuamos de una manera mucho más sabia y prudente. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Somos muy apresurados y por eso vivimos rompiendo platos. Porque somos muy impacientes y no guardamos mucho silencio. Mira cómo sigue, ya termino. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, porque solo harás lo malo. No te irrites, porque solo harás. Si en vez de paciencia y silencio dejas lugar a tu ira, ¿qué vas a hacer? Amor, perdona, no te tendría que haber hablado así. Hijo, perdona, no te tendría que haber tratado. Pastor, perdona, no tendría que haber dicho eso. Hermano, perdona, no tendría que haber comentado aquello. Jefe, perdona, perdona. ¿Por qué tanto perdón? Porque en vez de callar y esperar, di lugar a mi irritación. Yo no sé tú, hermano, pero yo estoy cansado de pedir perdón por no haber guardado silencio. Yo estoy cansado de decirle a la gente, no te tendría que haber gritado. Perdona, no era la manera de decírtelo. Estoy cansado de que la gente me diga, me has herido, lo que me dijiste era verdad, pero la forma no. Ya, pero es que estaba enfadado. Pues ¿sabes qué? Confía callado, espera en silencio y no des lugar a tu ira, porque te irá mal. Porque harás mal, te harás mal a ti, harás mal a Dios, harás mal al prójimo y solo traerá más irritación. Que en los momentos donde solo veas injusticia y maldad, sepas guardar silencio, sepas ser paciente, sepas confiar en Dios y poner en Él tu deleite. Y ya verás como muchas cosas en casa cambian, en el matrimonio cambian. Y lo más importante, más allá de todas esas relaciones horizontales, muchas cosas en ti cambian. Hermano, hoy solo te doy ese consejo. Dejemos de quejarnos y guardemos más silencio.
Dejemos de actuar en el momento de la ira y pacientemente callados esperemos, confiando en el Señor que hará justicia. Dejemos de actuar en los momentos de rabia y de ira donde solo haremos mal y busquemos calladamente al Señor, poniendo en Él nuestro deleite y diciendo, a pesar de todo, solo tú me bastas. Amén.